Abogado Marlon Duarte, buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Hay muchas valoraciones que hay que hacer en lo que se está actuando. En primer lugar, nunca había pasado que Cancillería pudiera establecer mediante un comunicado que el gobierno de los Estados Unidos estaba solicitando la aprehensión o captura de un solicitado en extradición. Porque en anteriores ocasiones lo que hacía es que mandaba el nombre de la persona al Pleno de la Corte, a través de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Esto nombraba a un juez natural que, déjeme decirle, Renato, que ya se establece a quién le toca por orden el siguiente extraditado. No es que van a ponerse de acuerdo y van a decidir a quién van a elegir. El asunto es que le va tocando a cada magistrado de la solicitud que va llegando, o sea que ese no sería un inconveniente para poder decir que alguien se puede excusar de conocer una situación de esta. Y el otro que me llama la atención es que lo que está haciendo el gobierno es aduciendo que el juez natural va a emitir esa orden de captura, y lo que están haciendo los órganos de operadores de justicia, en este caso la Policía Nacional y los militares, es resguardando el lugar donde vive el señor presidente, porque ellos asumen que el magistrado que le toca ya el expediente, discutirlo, va a emitir una orden de captura. ¿Cómo lo reza? No lo reza que es una situación muy independiente del magistrado. Es simple y sencillamente que hay una orden por parte del autoacordado que dice que a las personas solicitadas en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, el juez natural no tiene otra opción, como lo dije la vez pasada en su programa, de emitir una orden de aprehensión o captura para traerlo ante el juez natural y ponerlo en conocimiento en esa audiencia de qué es lo que se le está acusando. En esa audiencia solo ese es ese efecto, e imponerle una medida cautelar de detención judicial, como lo han hecho con todos los extraditados, las personas que han extraditado y los han capturado en Honduras, y señala una audiencia que en esa audiencia posterior a la que le señalaron para informarle de los cargos, ahí se presentan los medios de prueba, que en este caso básicamente son el informe que envía Estados Unidos con las pruebas apostilladas, que son unas copias apostilladas, donde tampoco existe otra contraparte por parte del gobierno, pero así ha pasado, se ha violentado la ley en todos los anteriores extradiciones, pues aquí, sin tener otra contraparte, como lo dijo en su programa la vez pasada, el juez en todos los casos ha accedido a la extradición. Bueno, si podemos repasar de nuevo por la gente que se suma a esta hora, ¿qué es lo que valora usted inusual y extraño con este caso, abogado Marlon Duarte? Lo que yo valoro que es inusual del hecho que sin haberse puesto a la orden el expediente o haberse nombrado el juez natural por formalismo, por decirlo así, sin que este haya resuelto la solicitud de extradición, la aprehensión o captura, ya dan por hecho, ya se da por un hecho por parte de las autoridades como la policía y el ejército, de que el juez no le va a tocar otra forma que emitir la orden de aprehensión o captura, tal y como lo reza el tratado. En otros casos, primero el juez natural resolvía la orden de captura y luego se iba a buscar al solicitado en extradición. En este caso ya se adelantaron y están resguardando, en el entendido que tienen conocimiento que la persona que va a capturar se encuentra en esa casa de habitación y solo están esperando que les lleve en sí la orden en físico para poder proceder a ejecutarla. ¿Se ha hecho a la inversa el procedimiento esta vez? Totalmente, porque si la policía en este caso solo asume que en realidad el juez va a resolver, emitir una orden de aprehensión o captura, están dando por sentado que así va a ser. En otras ocasiones, primero se esperaba que se resolviera por parte del juez natural, pero la situación cambia también, Renato, porque el gobierno de Estados Unidos nunca había solicitado en específico que sea aprehensión o captura. Por lo tanto, tienen un temor fundado que una vez que se ponga en conocimiento que son los hechos, esta persona pueda darse a la fuga según el criterio que manejó los Estados Unidos a través de Cancillería. Es por tal razón que creo que al darse cuenta Cancillería que la solicitud ya viene específica de que efectivamente se dé por hecho la orden de aprehensión o captura, pues es tocar a los órganos jurisdiccionales, en este caso los órganos como la policía, el ejército, de resguardar la zona donde supuestamente se encuentra la persona que van a solicitar en extradición para que no se dé la fuga.
¿Comparte o no usted los criterios del doctor Hermes Ramírez, que denunció que se están violando algunos procedimientos y los derechos del expresidente? Mire, Renato, yo le voy a hablar como abogado en primer lugar. En primer lugar, yo siempre dije que ninguna persona, ningún hondureño, tenga la condición que tenga, podría ser extraditado con un auto acordado, ya que los autos acordados de la Corte Suprema de Justicia no pueden limitar la libertad de una persona. ¿Por qué? Porque eso solo lo hace el Congreso. Pero por 8 años hicieron esta violación de los derechos de todos los ciudadanos y no es que una ilegalidad se combate con otra ilegalidad. Yo siempre voy a decirlo, independientemente que sea el presidente o no sea, el expresidente me caiga bien o me caiga mal, que sea liberal, cachureco o en este caso de libre, quien sea. Pero el problema es, Renato, ¿qué es lo que tenemos, como dijo un diputado? Es lo que la ley está, ellos la hicieron la ley, esa ley que hicieron ellas es la que se tiene que aplicar a toda la generalidad y por tanto yo no podría hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como él bien lo decía en su momento, a una veintena de hondureños se les ha aplicado ese auto acordado y sin pena ni gloria y sin más que agregar como abogado, porque gritábamos como a muchos abogados de decir, ¿cómo vamos a hacer una audiencia si la audiencia sin otra parte no puede existir una audiencia? Es más, usted se ha escuchado, Renato, cuando dice, se suspendió la audiencia porque no llegó el fiscal. Miren el caso de Roselena, ahorita no se suspendió el juicio porque el fiscal está enfermo. En este caso, el auto acordado dice que debe existir el principio de oralidad, publicidad y contradicción. Usted no puede ejercer ese principio de contradicción en una audiencia si no existe otra parte. Pero aún y cuando violaron todos esos derechos de todas esas personas que extraditaron, no veo por qué en este caso cambiaría la forma de decir, bueno, entonces es nulo los casos anteriores y le vamos a decir al gobierno de Estados Unidos que nos devuelva a nuestros compatriotas. Yo creo que eso no va a pasar, Renato, y lo que hemos platicado desde hace más de 2 años y medio con usted, antes de la pandemia, eso era inevitable. Yo le decía a usted en su momento en un programa que cuando una persona es mencionada en un juicio y que con la declaración de esa persona que lo menciona ha condenado a otros compatriotas en Estados Unidos, es inevitable que la acusación venga a esa persona que es mencionada y usted dirá lo que está pasando en este momento. Es atípico el hecho de decir que sin orden de captura estén resguardando la casa de habitación de esta persona, pero ellos tienen el entendido que tienen un temor fundado, como lo dice el Código Procesal Penal, que el Código Procesal Penal, Renato, es una ley complementaria, de este auto acordado, porque así lo dice. Y el Código establece que cuando se tenga el temor fundado por parte de la autoridad competente, de una vez esta persona se pueda dar a la fuga, ellos podrán inmediatamente, aun y cuando no tengan, dice la orden, en sus manos, podrían aprender a esta persona y ponerla ante la autoridad competente cuando se tenga conocimiento que ha participado en una comisión de un delito. Y eso lo dice el Código Procesal Penal, no lo dice Marlon Duarte. Bueno, muchas gracias, abogado. El abogado Hermes Ramírez invocaba la inmunidad que tiene el expresidente Hernández por ser diputado al Parlacén, pero me está escribiendo Jorge Abudoc Friccione y me dice que la juramentación de Juan Orlando Hernández del Parlamento debe ser en sesión plenaria y además Pepe Lobo quitó inmunidad a los del Congreso y Parlamento. Al no ser en plenaria es igual, así pasó con Funes. Es decir, ya explicaba también Luis Javier Santos que la inmunidad del Parlacén está sujeta a lo que dice cada legislación de los países que integran el Parlamento Centroamericano y que aquí los diputados no tienen inmunidad salvo en aquellos casos estrictos de la legislación que ellos hagan, de las iniciativas que presenten o de las mociones que presenten en el Congreso. Por lo tanto, concluye que el exgobernante no tiene inmunidad y que este no sería un factor a favor de él para evitar ser extraditado. Me gustaría un breve comentario suyo. Ahora que la situación sigue igual, no hay desenlace si se captura o no al exgobernante en la colonia San Ignacio. Adelante, abogado Duarte. Mire, Renato, inclusive la propia ley del Parlamento Centroamericano establece que dice que los diputados o los parlamentarios gozarán de las inmunidades que gozan en el país, que es suscriptor de este tratado del Parlacén.
pero da la casualidad que en Honduras no existe la inmunidad, solo existe un procedimiento especial para juzgar altos funcionarios públicos, y en unas pocas cosas que he estado de acuerdo con Luis Javier Santos, ese es un hecho. Y la otra situación, Renato, que hay antecedentes, lógicamente el abogado tiene que hacer su trabajo como defensor, y creo que cualquiera que estuviera en su posición estaría, por decirlo así, buscando la manera de defender diligentemente a su representado. El problema es que en el Parlamento Centroamericano han ocurrido dos casos: el caso de Piedras Negras, de un diputado hondureño que traficaba con drogas y fue detenido y automáticamente perdió la inmunidad, en virtud que no se trataba de asuntos de competencia estrictamente por su cargo de diputado. Es decir, no lo acusaban por un delito por desempeñar su cargo. Y también el diputado, el expresidente Martinelli, Renato, si se recuerda, fue inmediatamente desaforado, porque es que es inmediato, Renato, es inmediato. Yo le apuesto que mañana o en el transcurso de las horas el Parlamento Centroamericano emitirá un comunicado que le quita esa inmunidad, aun y cuando para mí y para los casos que yo les he expuesto no necesitan mayor trámite. Abogado, y usted que ha estudiado a fondo este auto acordado, y con esto termino, dice Rafael Jerez, según el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia con relación al trámite de la petición del proceso de extradición, todos los días y horas son hábiles para llevar a cabo los procedimientos contenidos en él. Todos los días y horas son hábiles para llevar a cabo los procedimientos contenidos en él. O sea que no hay ninguna violación si se procede a ejecutar la orden de captura a esta hora o a cualquier hora del día. Es más, Renato, hay una situación de la flagrancia, por ejemplo. Si usted está cometiendo un delito en flagrancia, pues puede ser detenido en cualquier momento. El hecho aquí es que evitar que se dé a la fuga, según el criterio que mantiene, y lo comparto con él, que todos los días y horas son hábiles para ejecutar cualquier orden de captura. Es decir, no porque sea 1 de mayo un policía va a decir, no, hoy es feriado, no te voy a capturar. Vamos a esperar que sea lunes o que deje de ser feriado para no poderte capturar, o que es el 25 de diciembre o el 1 de enero. En las etapas preparatorias de los procesos, hasta la audiencia preliminar, porque volvemos a utilizar como ley complementaria el Código Procesal Penal, todos los días y horas son hábiles para el cumplimiento de las etapas iniciaria, preparatoria e intermedia de los procesos penales en Honduras, y eso lo dice el Código Procesal Penal, en el cual es el que sirve de complemento para ese auto acordado. Como le vuelvo a repetir, Renato, bien o mal, es el que se le ha aplicado a todo el mundo, pues. Y bien o mal, yo lo sigo sosteniendo, que necesitamos una ley de extradición. ¿Para qué? Para evitar que se sigan violentando los derechos fundamentales, no solo del exmandatario, sino de cualquier hondureño que fue extraditado de manera ilegal al no tener una contraparte para poder ejercer los principios fundamentales del sistema acusatorio que tenemos, Renato. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el comentario de lo que usted leyó. Sí. Y antes de ir con Ulises, me dice el abogado Carlos Chactur, el Ministerio Público puede ordenar la detención preventiva según el artículo 176 del Código Procesal Penal, y el juez de extradición solo la homologaría. No es solamente el juez natural quien debe emitirla. Es la opinión de Carlos Chactur. Estoy de acuerdo. No solamente el Ministerio Público puede ordenar la prisión preventiva, también los funcionarios como la Policía Nacional, inclusive cualquier persona que tenga conocimiento que una persona haya participado en un delito y que se tenga miedo fundado, temor fundado, que esta persona, al darse cuenta de que efectivamente hay una acusación, se va a poder dar a la fuga. Y eso lo dice el Código Procesal Penal. La Policía Nacional, la lucha contra el narcotráfico, cualquier autoridad competente puede aprender de manera preventiva a una persona sin necesidad de mandato, si se tiene conocimiento de la comisión de un delito, y totalmente de acuerdo con lo que dice el abogado Chactur. Sé que también usted es un hombre que no expresa comentarios en función de subjetividades o de hipótesis, pero por lo visto, por lo leído, por la experiencia, por las circunstancias, por el nuevo gobierno, ¿cuál será el desenlace de esto? Mire, hay dos puntos muy importantes que usted ha leído en este comunicado de la Corte Suprema de Justicia, y es el hecho de que efectivamente el pueblo hondureño está a la expectativa de lo que pueda resolver la Corte Suprema de Justicia. Y le digo por qué, porque siempre los plenos ahorita, independientemente que hayan estado en pandemia, solo el Congreso Nacional es que sesionaba de manera virtual, Renato.
Todos los plenos que han habido en la Corte Suprema han sido de manera presencial. Usted puede decir, es extraño el hecho de que en este momento lo hagan, pero yo los entiendo por cuestiones de seguridad, porque el pueblo está esperando una situación y, como dijo un abogado, están poniendo a prueba la institucionalidad. No veo por qué resuelvan de otra manera si a otros ciudadanos han resuelto esto. Como me dice usted, yo no miro hipótesis en el hecho en comparación a lo que ha pasado. Lo que viene aquí es que emite el juez natural la orden de aprehensión como lo ordena el auto acordado, que ellos mismos resolvieron, que ellos mismos emitieron, que ellos mismos ratificaron en la segunda Corte Suprema, si usted recuerda, que ellos mismos ratificaron con ese auto acordado. Ahí ordenan que la presión o captura, y también ese mismo auto acordado no habla de medidas cautelares distintas a la detención. En este caso, de lo que pudiese pasar en este caso. Podría pasar, Renato, que ¿Cuál es la trampa? Magistrado que decide, porque no sabemos quién es. Sabemos que existe un rol, porque nosotros nos llevamos en los tribunales de justicia de quién le va a tocar el siguiente extraditado. No tendría ni siquiera que sancionar, porque ya se sabe a quién le tocaría. Pero ¿qué pasaría, Renato, si el juez natural ordena la aprehensión o captura? Porque en la primera audiencia no lo puede dejar libre, Renato. En la primera audiencia no lo puede dejar libre y tampoco puede denegar la aprehensión o captura. Y cuando llega la aprehensión o captura y lo llevan ante el magistrado no le puede dar una medida que no sea detención judicial, porque así lo ordena. Ya en la audiencia, que es comparada como la audiencia inicial, donde ya usted viene y valora las pruebas, el magistrado puede decir que deniega la extradición. Y si deniega la extradición, el problema es que si no hay nadie personado, como le dije en su programa, por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿quién va a presentar el recurso de apelación en contra de la resolución del juez natural que deniegue la extradición? Absolutamente nadie. Y si nosotros utilizamos como ley complementaria el Código Procesal Penal, a los 3 días quedaría firme la resolución del juez y tendría efecto de cosa juzgada. El sobreseimiento prácticamente es la denegatoria en comparación al Código Procesal. Bueno, muchas gracias, abogado Marlon Duarte, por sus comentarios en torno a este hecho que ahora mismo no tiene desenlace. Ulises Aguirre.